Colegas, buenas noches. Bienvenidos a la segunda sesión del curso taller de manejo de los aplicativos en Excel con macros. Ya como habrán visto el día de ayer, buenas noches, Lucía. eh, Básicamente son aplicativos en Excel a las cuales se les agrega unas macros que hacen que las actividades que ustedes hacen de manera rutinaria todos los días, esta la haga dando un solo clic. Simplemente le das una serie de órdenes. Las macros son órdenes y con ello el sistema va procesando la data que tú tienes previamente ordenada, ¿no? Esta data es básicamente su auxiliar estándar, ¿ya? A ver, un segundo, voy a apagar los audios. Ya está. Entonces, yo les había dicho que su ingrediente principal para que puedan llenar estos reportes básicamente va a ser su auxiliar estándar. ¿Ya? Un segundo, voy a aperturar un archivo. Y bien, yo hasta el día de ayer les había comentado que para que ustedes elaboren sus distintos reportes financieros, ya sea el F3, F4 y los anexos financieros, primero requieren de un ingrediente principal que es el auxiliar estándar, ¿no? Este auxiliar estándar que ahorita van a ver en pantalla. En mi caso ya lo tengo todo acumulado. Acá están todas las cuentas contables, ¿no? Como ven en pantalla, todas las cuentas contables. Voy a sacar un rato los filtros. Voy a volver a poner los filtros. Lo único que hice fue entrar a mi módulo contable. Se van a reportes, libros contables. Bueno, creo que este proceso ya ustedes lo saben. Se van a libros auxiliares y descargan el auxiliar estándar mes a mes, ¿no? Mes a mes. Ese archivo generado en Excel, ustedes lo guardan en un archivo. Acá está mi archivo. En este archivo yo me he bajado todo mi auxiliar estándar, como ven acá, de todos los meses, de enero al mes de diciembre, cosa que ahí yo tengo todas las cuentas contables que pueda necesitar para procesar mis reportes financieros, ¿no? Desde la cuenta 11 Cajibancos, bueno, hasta mis cuentas de orden. De alguna u otra manera voy a utilizar una u otra cuenta para determinados reportes financieros. Pero antes de empezar, tienes que tener tus ingredientes, ¿no? Antes de preparar tu lomo saltado, primero tienes que tener todos los ingredientes a la mano. Que para nuestro caso viene a ser nuestro auxiliar estándar, mes a mes, un mes debajo del otro, y así sucesivamente enero, de abajo febrero, marzo, abril, bla, 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 ¿no? Hasta el mes de diciembre. Todos estos registros administrativos deben tener todo menos los asientos de cierre, ya que los asientos de cierre van a dejar los saldos contables en cero, ¿ya? Entonces, eso es como primer punto, tengan su auxiliar estándar a la mano. Ahora, dentro de los aplicativos que yo les había mencionado el día de ayer, les había dicho lo siguiente, ¿no? Cuando ustedes bajen su auxiliar estándar, el Excel les va a llegar hasta esta columna, hasta la columna acá, ¿no? Donde dice la columna orden visual, orden visual. Su auxiliar estándar no les va a sacar esta columna que yo tengo, que se llama glosa, que normalmente es la glosa que ustedes tienen en su módulo administrativo. Cada vez que hacen un determinado, un recaudado, un compromiso de vengado, giro y pago, una certificación anual, mensual, ustedes tienen una glosa que ponen o que digitan en su módulo administrativo. ¿Cómo pueden obtener esta glosa dentro de este reporteador? Lo único que tienen que hacer es esto, ¿no? Yo les había, dentro de la carpeta que les he alcanzado a cada uno de ustedes, hay una carpeta que se llama Reporte Glosa Auxiliar Estándar. Esta carpeta contiene dos archivos. Estos dos archivos son los reporteadores. Estos reporteadores va a ser posible que ustedes obtengan esa última columna dentro de su Excel que se denomina glosa. Toda la glosa del módulo administrativo. ¿Para qué me sirve la glosa? Para tener un mejor detalle al momento de hacer mis análisis de cuenta. En este momento estamos hablando solamente de la preparación de los estados financieros, no la presentación, la preparación. La preparación inicia con sus análisis de cuentas. Entonces, yo les doy estos dos archivitos, estos dos archivos que ven acá, y lo único que tienen que hacer es irse a SUSIAP BFP, ¿no? Se van a la carpeta llamada reportes, reports, por acá lo van a ver, vamos a ver, me equivoqué, a la carpeta reports, que está acá, ¿no? Reports, reports.
Entran acá, copian estos dos archivos que les acabo de mencionar, ¿no? Estos dos archivos. A ver, nuevamente. Un segundo. Copian estos dos archivos, lo copian y lo pegan acá, dentro de esta carpeta reports. ¿Ya? Eso va a ser posible que cada vez que ustedes bajen estos reportes de la auxiliar estándar, en su Excel aparezca esta última columna, denominado gloss. ¿Para qué sirve esto? Para poder hacer su auxiliar estándar. Bueno, esta data de la auxiliar estándar les sirve tanto para presentar estados financieros, procesar estados financieros, como también para hacer sus análisis de cuenta. Para hacer sus análisis de cuenta, como les comenté en la clase de ayer, yo les había dejado un archivo o otro archivo que se llama justamente análisis de cuenta. Estos análisis de cuenta es el archivo que ven acá en pantalla, ¿no? Este es el archivo análisis de cuenta. Al abrir este archivo, ustedes van a ver una pestaña denominada auxiliar estándar. Dentro de este auxiliar estándar, ustedes van a copiar y pegar todos los auxiliares estándar mes a mes, ¿no? De todas las cuentas contables. Enero, de bajo febrero, marzo, abril, mayo, junio, hasta diciembre. De tal manera que esta información va a viajar a sus tablas dinámicas, ¿no? A las tablas dinámicas para que ustedes puedan analizar sus cuentas. La tabla dinámica lo que hace es agrupar su auxiliar estándar por cuentas contables. Por ejemplo, acá tengo la cuenta de viáticos, ¿no? La cuenta 1205, viáticos. Entonces, lo que hace el auxiliar estándar, o perdón, esta tabla dinámica es agrupar la cuenta 1205 viáticos por expedientes, por número de expedientes, no por número de 100. Si mi cuenta 1205 viáticos está formada acá, por ejemplo, por un dato, por un importe de 58.000, la tabla dinámica lo que hace es agruparlo por expedientes SIAP. Solamente muestra aquellos expedientes SIAP que tienen saldos pendientes por rendir en la cuenta 1205. Entonces, en automático, cuando ustedes analicen, por ejemplo, se vayan acá a su balance de comprobación, ¿no? Se vayan a su balance de comprobación, ahí está, bajo mi balance de comprobación, ¿no? Le pongo mes de diciembre para este caso, mes de diciembre, le doy clic en el mes de diciembre, ustedes analizan su cuenta 1205, veamos cuánto es la composición de esa cuenta 1205, acá está, sigo bajando, acá está, ¿no? Cuenta 1205. La 1205, ¿qué cosa tengo? Viáticos. ¿Cuánto tengo en la cuenta 1205 viáticos? Como ven, acá tengo un saldo de 58.509.04. El trabajo radica en que justamente estos 58.509, los detalles, por qué SIAP están compuestos, ¿sí? ¿Por qué SIAP están compuestos? Obviamente se deben ser SIAP cuyo saldo debe ser positivo. Cada uno de estos SIAP deben tener saldos positivos. Si tuvieran saldos negativos, es una alerta que quiere decir que en algún registro administrativo está mal contabilizado. Tienen que traer ese registro, revisarlo y contabilizarlo correctamente. Entonces, este mapa sirve como alerta para ir controlando tus contabilizaciones y de paso para tener un control de la composición de cada cuenta contable por número de SIAP, agrupado por número de SIAP. ¿Por qué? Porque finalmente estos son los análisis de cuenta que te va a pedir la auditoría. ¿Ya? Entonces, esta plantilla que ven acá, con tablas dinámicas, sirve como un preanálisis de cuenta, sirve como una hoja de trabajo. Esta es una hoja de trabajo en bruto del análisis de cuenta. Obviamente que después esto ustedes tienen que darle una mejor estética para presentarlo a los auditores, ¿no? Por ejemplo, en la cuenta 1205, por ejemplo, en la cuenta 1205, ustedes simplemente, a ver, acá tengo uno, les muestro, ¿sí? En la cuenta 1205, eh, supongamos, ¿no? La cuenta 1205, digamos. Se supone que ustedes deben darle una mejor presentación estética para efectos de presentación a la auditoría, ¿no? A esta cuenta 1205, ustedes tienen que poner la fecha, número de SIAP, el código de la planilla, el concepto que ustedes lo extraen de estos reporteadores que acabo de entregarles, el importe y en qué fecha va a ser rendida, ¿no? Esos viáticos, ¿sí? Dando un total acá de 58.000 soles, como ven en pantalla, ¿no? Entonces, es básicamente una presentación estética de lo que tienen acá. Y lo ponen acá de manera ya más presentable, ¿no? Para efectos de auditorio. ¿Ya? Entonces, en eso radica justamente estas tablas dinámicas, funcionan como análisis de cuenta para poder presentarlos. Lucía nos comenta, ¿hay alguna normativa sobre formatos de los análisis de cuenta? No.
no hay una normativa respecto a los formatos. O sea, si te refieres que hay una normativa que te dice que los formatos deben tener tal o cual columna, no. Solamente la directiva o las anteriores directivas de cierre contable te indican que debes hacer análisis de cuenta, ¿no? Como acciones preliminares tienes que llevar a cabo análisis de cuenta. Ahora, los formatos sí los tienes que construir de acuerdo a la medida, a la necesidad de información de tu entidad. ¿Sí? En realidad, toda la contabilidad y todos los formatos que ustedes hagan, pueden poner las columnas o filas que ustedes requieran de acuerdo a tu necesidad de información. Entonces, la necesidad de información de una unidad ejecutora puede variar totalmente con respecto a otra unidad ejecutora, porque el giro del negocio es totalmente distinto, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, mi unidad ejecutora realiza venta de tupas, ¿no? Venta de carnets universitarios, ¿no? Venta o cobranzas de multas. Entonces, hay otras unidades ejecutoras que no cobran multas, hay otras unidades ejecutoras que no cobran carnets, carnets de permisos de conducir o carnets, no sé, universitarios o cualquier otro tipo de carnets. Entonces, de acuerdo a la necesidad de información de cada unidad ejecutora, los formatos van variando. No podría haber una normativa, porque la normativa tendría que atender todas las necesidades de información de las 2.380, ¿cuántos son? 2.837 unidades ejecutoras a nivel nacional. Es por ello que ustedes tienen que hacer sus propios formatos de análisis de cuenta, pero al menos que cubran los aspectos básicos, ¿no? Que les mencioné anteriormente. ¿Cuáles son esos aspectos básicos que deben cubrir? A ver, estos son los aspectos básicos. Por ejemplo, esta cuenta de viáticos, ¿no? Fecha, número de SIAP, código documento, número de documento, el concepto y el importe. Básicamente, ello. Claro, esto se vuelve un poco más complejo, depende de la cuenta contable. Esta es la cuenta contable de viáticos. Una cuenta contable, por ejemplo, se me ocurre, una cuenta contable de propiedad, planta, equipo, la presentación es totalmente distinto, ¿no? Por ejemplo, acá les muestro propiedad, planta, equipo. Su análisis de cuenta es totalmente distinto, ¿no? Acá tengo, es mucho más amplio, ¿no? Acá está el código patrimonial, la descripción del bien, la cuenta contable, cómo lo obtuviste, si fue a través de una compra, una transferencia, una donación, una alta de bienes, con qué número decía lo registrado, con qué tipo de documento lo registrado, factura, resolución directoral de alta, cuándo le diste de alta, cuándo le diste de baja, su saldo inicial, si fue una compra, una alta, una baja, una transferencia, su saldo final, su depreciación acumulada, su modificación de la vida útil, si hubiera, su depreciación mensual de enero, febrero, marzo hasta diciembre, su depreciación acumulada, ¿no? Depreciación de baja de bienes, valor neto, o sea, depende de la cantidad, la complejidad del hecho económico que tu unidad ejecutora maneja, tienes que hacer tu formato. ¿Sí? Tu formato. De esa manera funciona. Entonces, cada cuenta contable proviene de ese reflejo de un hecho económico. Ya en esta parte estamos hablando un poco de doctrina, no de técnica. Cada cuenta contable representa un hecho económico. No es un número, por si acaso, no es una codificación. Esa cuenta 13, esa cuenta 15, esa cuenta 11, caja y bancos, no representa un número. Es la representación numérica de un hecho económico. Ahora, ese hecho económico es único para cada unidad ejecutora y cada unidad ejecutora tiene que analizar ese hecho económico y ver su complejidad. En base a esa complejidad, tienes que hacer un formato de análisis de acuerdo, perdón, de análisis de cuenta de acuerdo a tus necesidades, de acuerdo a tus necesidades de información. ¿Cuánta información necesitas respecto a tal o cual hecho económico? ¿Ya? Este curso taller es solamente de técnica, le estoy hablando de técnica, le estoy dando formatos preliminares que ustedes pueden utilizar para elaborar sus estados financieros o para que les sirvan de punto de partida para hacer sus análisis de cuenta. Pero esta complejidad puede variar de acuerdo a tu necesidad de información. ¿Ya? Esta es una constante práctica. Solamente les estoy dando las herramientas para que ustedes puedan ir practicando de a poco. ¿Ya? Entonces, ¿hasta acá alguna consulta adicional con respecto a este reporteador de análisis de cuenta? A ver, a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a leer la consulta.
Lisbeno consulta, ¿no? Profesor, para pasar la información a mi análisis de cuenta para presentarlo de manera estética, ¿la única forma es ir vaciando uno por uno la información de la auxiliar estándar o se puede adecuar el Excel por columnas de los datos de acuerdo a mi necesidad? Ah, lo que yo hago particularmente, colega, es lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Voy a abrir acá un archivo, ¿sí? Nuevo. Este es lo que yo hago particular. Hago esto, de la cuenta 1205, lo copio todo esto. Lo copio y lo pego en parte. Y acá le voy dando forma de acuerdo a lo que yo necesite, ¿no? Acá le doy forma para que se ajuste al formato estético que acabo de mencionar, ¿no? A la cuenta 1205. A ese formato estético le voy dando forma. De tal manera que me quede así. Acá nomás lo trabajo. ¿Ves? Lo trabajo, pero en base a lo que he capturado de acá, de mi tabla dinámica. Esta tabla dinámica ya procesó tu auxiliar estándar. Lo que me comentas, Lisbeth, es que este es tu auxiliar estándar. Ya, sobre esto no tienes que trabajar. Tienes que trabajar sobre la tabla dinámica ya procesada. Porque acá ya agrupó tus saldos a nivel de número de expedientes SIAP, que es lo que necesito saber, ¿no? A nivel de número de expedientes SIAP. Esto es lo que tienes que tú darle estética. Por ejemplo, no se me ocurre, agarro el SIAP 2806, ¿no? Ahí está el SIAP 2806, lo copio, ahí está, su fecha y lo copio, ¿no? En este caso, ¿por cuánto es el saldo? Por 109.80. Entonces pongo acá arriba 109.80, ¿sí? 109.80. Esto de acá no me sirve y ya tengo la línea que sí me sirve. ¿Cuál es la línea que me sirve para este SIAP en particular? Para este SIAP 2806. Esto de acá no me sirve, lo quito. El SIAP sí me sirve, la fecha me sirve, el número de planilla me sirve, el número de documentos sí me sirve. Esto no me sirve, descripción del proveedor. La glosa, a dónde se fue el viático, el debe no me sirve, el haber no me sirve, el saldo sí me sirve, el saldo final, 108. Y esto lo copio y lo pego acá en mi plantilla estética. ¿Sí? De esa manera funciona. Y así hago con cada uno de los 100, ¿no? Con cada uno de los 100. Y es un trabajo más que todo de depuración estética. Pero es la manera como yo voy limpiando. Pero mi punto de partida es esta tabla dinámica, ¿no? No este auxiliar estándar que ustedes ven acá en pantalla. ¿Sí? Bien, genial. Bien, ¿hasta acá alguna consulta adicional, colegas, respecto al uso de la tabla dinámica para los análisis de cuenta? Este es el punto de partida. Punto de partida, cuando les hablo de punto de partida es el punto cero. ¿Ah? De acá hay muchas cosas más que trabajar, pero eso es con la práctica, pues, ¿no? Con la práctica van saliendo más necesidades de información. ¿Ya? Entonces, si bien es cierto, ayer hablé de este uso de la tabla dinámica, también les dije que tuvieran mucho cuidado con los asientos de apertura. Cuando ustedes hacen asientos de apertura, el sistema les muestra solamente una sola línea por cada cuenta contable. A veces, por ejemplo, mi cuenta de viáticos, ¿sí? Mi cuenta 1206, por ejemplo, ¿no? Esta cuenta es 1206, habilitaciones de tesoro público. El asiento de apertura solamente me muestra una línea por 65.000 soles, ¿no? Si yo me voy a mi asiento de apertura, miren acá, voy a salir un rato de esta pantalla, me voy a mi asiento de apertura, ¿sí? Ahí están notas de contabilidad, me voy a mi asiento de apertura, segundo, me voy a mi asiento de apertura. Ahí está, ¿no? Ustedes saben que el asiento de apertura es un poco bastante resumido, ¿no? Bastante general. Este es el asiento de apertura. Y en mi asiento de apertura, lastimosamente, las cuentas contables no salen a nivel de detalle, ¿no? No se encuentran analizadas. Solamente hay una línea, por ejemplo, acá está la cuenta 1206, solamente me dice que vale 65.000. Esta línea les va a aparecer a ustedes dentro de su auxiliar estándar, en una sola línea. Yo lo que tengo que hacer esa cuenta es desglosarlas, o sea, ver por qué está compuesto ese saldo de 65.000. Y acá yo le pongo manualmente los números de SEAP, ¿no? Por las cuales está compuesto, ¿no? Y acá también le pongo los importes por los cuales está compuesto, ¿sí? Entonces, a cada asiento de apertura de cada cuenta contable de activo pasivo tengo que hacer el desglose de esas cuentas por cobrar o esas cuentas por pagar. ¿Por qué? Porque en el presente año, ese asiento de apertura que te quedó el año anterior, esas cuentas por cobrar o esas cuentas por pagar, en este presente año van a tener que cobrarse o van a tener que pagarse. Entonces, se van a generar asientos contables de cobro y de pago en el mismo expediente SIAP.
cuando utilicemos la tabla dinámica que ustedes ven acá en pantalla, ¿no? La tabla dinámica va a ser ese match entre lo que te quedó por cobrar del año pasado versus los cobros que hiciste en este año. Por eso que ese asiento de apertura, ¿no? Que te quedó, tienes que desglosarlo en la cantidad de SIAP que la componen, por los importes que la componen cada SIAP, porque en este año van a ser cobrados por cada SIAP, ¿no? Por cada SIAP. Entonces, para que la tabla dinámica haga el match entre el debe y el haber, ustedes tienen que desagregar ese asiento de apertura. Para eso, nuevamente, tiene que haber un análisis de cuenta de todos sus asientos de apertura, de todas sus cuentas contables de activos y pasivos de apertura. ¿Ya? Eh, Julio Velázquez nos dice, de forma breve, el uso de la tabla dinámica. Es lo que le comenté, colega Julio. Lo que acabo de comentarles. Brevedad, no podría darles. Cada Excel tiene un comportamiento distinto, colega. El proceso de preparación de la información financiera es bastante amplio, ¿ya? Es bastante amplio. No quiero contradecir su afirmación. O sea, en el estudio del análisis de cuenta particularmente, eh, el estudio tiene que ser detallado y bastante analítico. No hay una fórmula mágica en la cual le diga, hagan paso uno, paso dos, paso tres. Incluso al momento de análisis de cuentas, van a haber seguramente una serie de trastabillos o problemas. Mal registro contable, ¿no? Mala codificación, qué sé yo, ¿no? Expedientes que han estado en T, en B y que no han viajado a su auxiliar estándar, ¿no? Expedientes no contabilizados. O sea, es todo un detalle de escenarios que se les pueden presentar, pero esto se hace con la práctica, ¿no? Con la práctica, bajándose su sociedad estándar, ¿no? Yendo a cada una de estas pestañas, dándole clic en actualizar, y ahí van a ver qué tipo de deficiencias tienen en ese proceso del análisis de cada cuenta, ¿ya? ¿Me dejo entender hasta esa parte, colegas? ¿Sí? Esta es la parte fácil, ¿ah? Por si acaso, esta es la parte fácil de poner tu auxiliar estándar y después acá actualizarlos y agruparlos. En el proceso van a haber varios expedientes que se han quedado en T, en B, rechazados, pegados. En mis talleres comúnmente digo que usted, no solamente basta que ustedes hagan su contabilización, tengan sus aplicativos, tienen que tener un soporte técnico de la mano. Y ese soporte técnico, si se guían solamente de sacar un ticket al MEP, se les va a tomar tiempo, ¿no? Tienen que tener un soporte técnico, un personal técnico que les ayude justamente a ver esas problemáticas de esos expedientes, porque si esos expedientes están en ese estado, no van a viajar a su OSI estándar, y esta información que tengan por cada cuenta contable va a estar incompleta. ¿Ya? Entonces, eso requiere de otro análisis adicional y de un soporte técnico, ¿no? Que ustedes tengan siempre a su costado. Eso les ayuda bastante, colegas, bastante. Sobre todo en las épocas de cierre contable, ¿no? Sobre todo en esa fase en la cual ustedes tienen que hacer la conciliación del marco y ejecución presupuestal y están con los plazos establecidos. Un soporte técnico te barre todo tipo de errores, ¿no? Y te lo deja limpio contablemente y presupuestalmente hablando, ¿no? Y esta tabla dinámica pues corre con total éxito, ¿ya? Entonces, hasta acá creo que comprendido, ¿no? Era una de las premisas que les había comentado ya en la clase del día de ayer, cuyo video también ya les alcancé a sus WhatsApp, ¿ya? Sí, hasta acá alguna consulta respecto a los análisis de cuenta. Este es en el caso de cuentas de activo, ¿ya? Y en el caso de las cuentas de pasivos, tengo por ejemplo acá la 2101, impuestos por pagar, ¿no? Impuestos por pagar, rentas de cuarta categoría, agrupados por número de SIAP y cada SIAP con los saldos que tiene, ¿no? Saldos positivos siempre tienen que estar. Si hay un saldo negativo, quiere decir que ha habido una mala contabilización en ese recibo por honorario, en esa factura con IGB, en ese impuesto a la renta. Entonces tienen que ver la manera de reclasificarlos. Esto, si hay un saldo negativo, en automático lo único que tienes que hacer es irte al número de SIAP, ¿no? Te vas al número de SIAP y haces la corrección del registro correspondiente. Y listo. Nuevamente procesas la información, vuelves a cargar tu auxiliar estándar, actualizas la tabla dinámica, le das clic derecho a actualizar y te sale tu tabla actualizada, con los saldos actualizados por cada expediente SIAP, como ven acá en pantalla. ¿Ya? ¿Sí? Creo que esta parte está conforme, está entendible, colegas, o alguna consulta adicional respecto a esta auxiliar, respecto a su uso.
¿Sí? A ver, veamos el chat. Ya, bien, bien, colegas. Entonces, no hay consultas, ¿no? Este es el momento de la tabla dinámica. Vamos a ver, voy cerrando, ¿ya? Si tuvieran alguna consulta con total confianza, pueden utilizar el micro o si gustan el chat, ¿ya? Entonces, ese era como punto inicial, ¿no? Les había comentado el día de ayer como punto inicial. eh, es su auxiliar estándar, ¿no? Su auxiliar estándar le sirve tanto para analizar cuentas contables como también para preparar estados financieros, ¿no? Otra cosa de la que habíamos visto es acerca los, de los, este, de los estados financieros, ¿no? De los estados financieros. Yo les envié una carpeta con estos estados financieros y habíamos visto un poco acerca del desarrollo del F3, el F4. En el F3 el F3 era un aplicativo bastante sencillo de manejar, ¿ya? En la cual les ponía acá una pestaña de instrucciones, ¿no? Dentro de esa pestaña de instrucciones les indicaba qué cuentas contables ustedes tenían que extraer de su auxiliar estándar, ¿no? Como acá ya tengo mi auxiliar estándar mes tras mes, eh, el aplicativo me indicaba que solamente extraiga la cuenta de la clase 3, ¿no? 30, 31, 32, 33 y 34. Lo único que tenía que hacer es irme a mi auxilio estándar que tengo acá en pantalla, ¿sí? Tengo acá en pantalla y comienzo a elegir las cuentas contables que necesito para mi F3, ¿no? A mi F3. Lo único que hacía era acá, hago clic en la clase 3 que necesito, listo. Ahí está mi clase 3. Finalmente lo que hacía era copiar toda esta data, lo copiaba y lo pegaba acá, en mi aplicativo, en esta pestaña que dice auxiliar estándar. Y ahí lo pegaba, ¿no? Lo pegaba en esta pantalla. Ahí está con toda la cabecera, como ven, está toda la cabecera, ¿sí? Y pegaba toda mi información. Es más, cuando entraba a esta pestaña, nuevamente me salía un mensaje, copien esta hoja, el auxiliar estándar mes a mes de la cuenta contable 30, 31, 32, 33 y 34, porque estamos hablando del EF3, ¿sí? Del EF3. Una vez obtenida esta información, lo único que tenían que hacer es ejecutar la macro. Para ejecutar cualquier tipo de macro, tenían que irse a vistas, a macros y ejecutar, ¿no? Vista, macros y ejecutar. Al hacer esto, ¿qué pasaba? Cuando ustedes bajaban su auxiliar estándar, ¿sí? Voy a borrar esta parte. Cuando ustedes bajaban su auxiliar estándar, si ustedes le daban vista, macros, ejecutar, el sistema comenzaba a leer su información. Lo único que hacía es eh, buscar información en base a las cuentas contables que ustedes habían elegido, ¿ya? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿De qué manera? Ustedes saben que el F3, les tienen acá, tiene filas, como ven acá, filas, y tienen columnas, ¿no? Todos los reportes financieros que ustedes tienen filas y columnas. El secreto está en analizar justamente esas filas y esas columnas. ¿Cómo se comportan ambos escenarios, filas y columnas? Como ven acá, las columnas representan cuentas contables. Hacienda Nacional, 30. Hacienda Nacional Adicional, 32. Resultados no realizados, 33. Y resultados acumulados, 24. ¿No? Entonces, me bastaba conocer la cuenta contable que ustedes utilizaban para saber en qué columna ubicar sus importes. En qué columna. Y en cuanto a las filas que ven acá, ajustes de ejercicios anteriores, traspasos y remesas, de documentos, otras operaciones, superávit y demás, cada uno de estos rubros que ven acá en las filas representaba una nota de contabilidad. Me bastaba saber qué código de nota de contabilidad ustedes habían utilizado para saber en cuál de estas filas ubicarlas. Y eso es lo que hacía justamente la macro, ¿no? La macro decía en qué columna ubicar la información, ¿no? Depende de la cuenta contable. Si la cuenta contable era la cuenta 30, sabía que eran resultados no realizados, sabía que tenía que ubicarlo en la columna resultados no realizados, ¿sí? Y en base al código de la nota de contabilidad, ustedes utilizaban, que en mi caso, miren acá, la nota de contabilidad es la 01001, el sistema en automático sabía que era un saldo inicial, lo ubicaba en el saldo inicial. Había muchas entidades que habían utilizado el código de contabilidad o la nota de contabilidad, perdón, por ejemplo, la 19.000. Todas las notas de contabilidad 19.000 son las notas contables de ese ámbito contable. En base a esa codificación, el sistema sabía que tenía que ubicarlos dentro de la fila denominada otras operaciones patrimoniales.
¿no? ¿En qué columna? En la columna de resultados acumulados. ¿Por qué en la columna de resultados acumulados? Porque la cuenta contable que utilicé fue la cuenta 34, resultados acumulados. Entonces, sabiendo en qué columna y en qué fila trabajarla, lo único que hacía era una tabla dinámica de estas operaciones y obtenía, perdón, mi EF3. Una vez obtenía esta información, lo único que hacía es copiar y pegar cada uno de estos rubros en tu web contable, en el rubro de EF3. ¿Ya? Esa era la forma de procesar un F3, analizando tanto tus columnas como tus filas, ¿Ya? Ahora, Daniel nos comenta, profesor, sobre el Excel del F4, ¿podría explicar cómo filtrar lo que indica en letras rojas, por favor? A ver, Daniel dice, profesor, sobre el Excel del F4. Ahorita vamos a repetir el F4. ¿Podría explicar cómo filtrar lo que indica en letras rojas? Lo que indica en letras rojas. Ya, bueno, ahorita, Daniel, lo vamos a ver, el F4. Y sobre eso me precisas a qué te refieres con letras rojas. ¿Ya? Lisbeth me comenta, profesor, ¿qué diferencia hay entre utilizar el reporte de la auxiliar estándar y el análisis de cuenta de registro? Ya. Lisbeth, en esos dos reportes que me comentas acá, asumo que son estos. A ver, asumo que te refieres a estos, ¿no? Libros contables, de los auxiliar estándar. El auxiliar estándar es una información mes a mes de todas las operaciones que vas registrando, ¿no? El auxiliar análisis de cuenta de registros funciona de alguna manera como mi tabla dinámica, que acá. De la tabla dinámica que les mostré anteriormente, ¿sí? De los análisis de cuenta. De esa manera funciona más o menos esta segunda opción, ¿ya? Esta segunda opción que es este análisis de cuenta de registro. Tal cual como funciona mi tabla dinámica. Los agrupa por expediente SIAM, cada movimiento de cada cuenta contable, ¿sí? Entonces, la primera opción, que es análisis de cuenta, no hace ningún tipo de agrupación, ¿no? Simplemente te bota la data tal como está, de todas tus cuentas contables utilizadas. Pero la segunda opción sí agrupa el auxiliar estándar por expediente SIAM. Entonces ustedes me dirán, entonces, ¿cuál es la diferencia que utilice este análisis de cuenta de registros o utilice mi tabla dinámica? La diferencia está en que en mi tabla dinámica yo desagrego ese asiento de apertura o cualquier nota de contabilidad por expedientes SIAPS que las componen, ¿no? Cuando ustedes hacen una nota de contabilidad, lastimosamente el sistema no te pregunta qué número de SIAP estás corrigiendo, ¿no? Entonces, yo utilizo mi tabla dinámica para detallar, ¿no? De manera manual los SIAP que corresponden a cada nota de contabilidad. El sistema de acá no hace esto, ¿no? El sistema de acá puede ver la nota de contabilidad número 1, ¿no? Por 100, y por otro lado puede haber acá SIAP 3, SIAP 4, SIAP 5, cuyos importes suman 100. Entonces el sistema no puede hacer ese match, ¿no? Entre los tres notas de contabilidad al haber versus, perdón, entre las tres números de SIAP que están al haber versus la nota de contabilidad que está al debe. Se supone que esta nota de contabilidad 1 está conformada por estos tres SIAP, pero el sistema no hace el match, este sistema no hace el match. ¿Por qué? Porque acá ve nota de contabilidad 1 y por otro lado acá ve SIAP 3, SIAP 4, SIAP 5. No sabe cómo enlazarlos, ¿no? Para eso sirve mi auxiliar estándar. Ustedes, esa nota de contabilidad 1 lo pueden desagregar entre la cantidad de SIAP de las cuales está compuesto, ¿no? Y puede hacer el SIAP. Entonces, la diferencia es esa, ¿no? El auxiliar estándar es simplemente la base de datos y el análisis de cuenta de registro es ya una base de datos procesada a nivel de expediente SIAP. Los ordena por expediente SIAP. El problema que todos tus registros contables no son expedientes SIAP. Hay expedientes SIAP y hay notas de contabilidad. Y ahí empieza el conflicto de la agrupación de esta data. ¿Ya? Esa sería la diferencia. El tercer rubro es el saldo de cuentas contables. Esto les sirve más que todo cuando ustedes quieren hacer sus asientos de cierre contable, que es otra historia, ¿no? Que es otra historia, sus asientos de cierre contable. Empiezas con sus mm, asientos contables de gastos, de ingresos, después de cuentas patrimoniales y finalmente las cuentas de orden y cuentas presupuestales. ¿Ya? Entonces, esa sería la diferencia entre el auxiliar estándar y el auxiliar registro, ¿no? La primera es simplemente data, la segunda son datas procesadas, ¿ya? Agrupadas a nivel de cuenta contable y de expedientes, ¿ya? Los agrupa por expedientes, ¿ya?
pero el problema es que confunde el número de expediente SIAP con el número de la nota de contabilidad. O sea, tú puedes tener una nota de contabilidad 364, ¿sí? Y tienes un expediente SIAP 364, los combina, ¿no? Los combina, no hace esa diferenciación. Entonces, ese es el problema de ese segundo reporteador. No, particularmente no lo utilizo, salvo para cuentas de orden, ¿ah? Esa segunda opción sí utilizaron para cuentas de orden, porque en cuentas de orden ustedes tienen una cuenta contable llamado orden de compra, orden de servicios. Y esas cuentas contables trabajan con número de certificado, ¿no? El certificado anual. ¿Ya? El sistema, en esta segunda opción, sí te agrupa esa cuenta contable de cuentas de orden por número de certificados. Esa debería ser la verdadera presentación de cuentas de orden, agrupados por números de certificados. Y entonces, como ven, cada cuenta contable tiene una lógica de estudio o de análisis distinto. El primer paso, colegas, es que utilicen primero los aplicativos en Excel y sobre eso vayan sacando sus propias conclusiones. Analizar o detallarles de manera más sucinta cómo se comporta cada cuenta contable me tomaría meses. ¿Sí? Ahorita solamente lo estoy explicando de manera resumida cómo procesar su data. El análisis de cada cuenta contable es un curso taller bastante amplio, ¿no? Bastante amplio. Bien. Hasta acá, si no tuvieran una consulta adicional para poder pasar al desarrollo del EF4, ¿sí? Tuvieran una consulta, si no pasamos a ver lo que es el EF4, estado de flujo de efectivo, ¿ya? Como ven, el F3, el análisis del F3, analizar columnas por un lado y analizar filas por otro lado, es la clave del desarrollo de cualquier reporte financiero. Revisen si quieren el AF2, AF3, AF4, AF5. La fórmula de su desarrollo es la misma. Analicen columnas y analicen filas. Columnas ya sea con cuentas contables y filas con notas de contabilidad. Jueguen con eso, cuentas contables y notas de contabilidad. En base a eso van a comenzar a armar sus reportes financieros. Bien, entonces voy a cerrar esto de acá y sigo con mi auxiliar estándar. Sigo con mi auxiliar estándar. Me va a servir mi auxiliar estándar. Entonces, estos son mis ingredientes principales, mi auxiliar estándar. Ya, le voy a poner aquí el filtro y voy a abrir el archivo que ustedes me comentan, que es el flujo efectivo, ¿no? El F4. Miren, en el F4, colegas, yo sé que hay una hoja de trabajo, ¿ah? Esa hoja de trabajo es utilizando el método directo, ¿ya? El método directo. Muchos me piden macros también para la hoja de trabajo, ¿no? Las cosas no funcionan, o sea, no crean que por un lado voy a hacer un flujo efectivo y por otro lado independientemente la hoja de trabajo. Se supone que la hoja de trabajo fue diseñada con la finalidad de que puedas hacer el flujo efectivo. No es que primero hago el flujo efectivo y después veo la manera de cómo hacer la hoja de trabajo. Que he visto en gran mayoría de los colegas acá. Incluso me llaman, profesor, ya hice mi flujo efectivo. ¿Cómo? No me lo dicen, pero ya lo hice. ¿Usted podría hacerme la hoja de trabajo? No tiene sentido, pues. Si tú quieres hacer cualquier trabajo, primero haces tu hoja de trabajo, ¿sí o no? Y después tienes el resultado esperado. Lo mismo pasa con el flujo efectivo. No puedes hacer esto primero y después hacer el flujo efectivo. No tiene sentido. No tiene sentido. ¿Cómo puedo hacer una hoja de trabajo de un trabajo que tú ya has hecho? Que en este caso es el flujo efectivo. Pero es lo que me piden, ¿no? Necesito una hoja de trabajo. Automatícemelo. No es algo tan sencillo, colegas, hacer esta hoja de trabajo automatizándolo. ¿Por qué? Porque este es un molde de hace 50 años. Es un molde bastante antiguo que sirve para fines universitarios, para sacarte un 20 en el curso básico de contabilidad, ¿no? En el segundo año. Para eso sirve esta hoja de trabajo. Pero para la vida real es bien complicado trabajar sobre esta hoja de trabajo. Aparte, los datos que te dan son datos bastante inexactos y para efectos de auditoría se resulta engorroso demostrar los saldos que tú tienes en flujo efectivo. Por eso que yo apliqué otro método para desarrollar este flujo efectivo y que les voy a mostrar. ¿Ya? Y con ello ya pasamos a la consulta de su colega. Yo lo que les dije inicialmente, todo aplicativo, acá tiene sus instrucciones, ¿no? En sus instrucciones te indica qué cuentas contables tienes que descargar de tu auxiliar estándar que tienen acá, ¿no?
para elaborar su flujo efectivo. Está claro, si ustedes quieren elaborar un flujo efectivo, lo primero que deben tener es la cuenta 1101 Caja y Bancos, salvo la cuenta 110105 u 110106. Ambos representan fondos sujetos a restricción o encargos. ¿Por qué tienes que hacer esas cuentas contables? Porque tienes que analizar el hecho económico. Esto no se trata solamente de chapar cuentas de un auxiliar estándar y comenzar a pegarlos. No funciona así la lógica, ¿ya? Esto se trata de analizar hechos económicos. Y discúlpeme que me extienda en este tema, pero esto no se trata simplemente de copiar y pegar cuentas contables. ¿Sí? Se trata de analizar hechos económicos. La cuenta 1101 tiene una pequeña peculiaridad, que son fondos de libre disponibilidad, ¿ya? Pero dentro de esas cuentas contables hay cuentas coladas, que son la 110105 y 110106. Esas cuentas, la primera son fondos sujetos a restricción. Los fondos sujetos a restricción no son fondos de libre disponibilidad, no se presentan dentro del fondo efectivo. Para la presentación de los estados financieros va en el rubro de otras cuentas por pagar, otras cuentas por cobrar, perdón. Esos fondos sujetos a restricción, ¿sí? Son fondos que tú los tienes ahí en tu cuenta bancaria, pero que no los puedes tocar. Si no los puedes tocar, no puede ser efectivo y equivalente efectivo. Por lo tanto, no puedes representarlo en el flujo efectivo. ¿Me entienden? Entonces, cada cuenta contable tiene una peculiaridad y tiene que ser analizada. Quieran o no, colegas, estos aplicativos solamente es un punto de partida. Esto es técnica. Quieran o no, necesariamente tienen que ir a la doctrina para saber por qué hacen lo que hacen, por qué el aplicativo funciona o piensa de tal o cual manera. Incluso esos aplicativos puede que en el tiempo tengan algunos ajustes de acuerdo a cómo se comporta el hecho económico, ¿ya? Entonces, no todo es automático, ¿no? No todo es plano. Acá tiene que haber un análisis de por medio. Entonces, empezamos con la cuenta 1101 Cajibancos. Es la primera cuenta que ustedes tienen que descargar de la usuario estándar. La siguiente cuenta es la cuenta 1206 fase de giro. Ustedes, así como se financian con dinero propio, con recursos directamente recaudados, recursos determinados, un común, impuestos municipales y demás, esos son recursos propios. Son recursos que seguramente ustedes los recaudan en su Banco de la Nación y después lo transfieren a la cuenta CUT del Tesoro Público. No, a pesar de que ese dinero está en la cuenta del Tesoro Público, o sea, está en la cuenta corriente de otra persona, de otra entidad, ese dinero sigue siendo suyo. El Tesoro Público lo único que hace es custodiar. Pero no es la única manera que ustedes financian sus gastos, ¿no? O sea, no financian sus gastos solamente con plata propia, también lo hacen con plata del Tesoro Público, los famosos recursos ordinarios. ¿Cómo sé cuánto dinero yo recibo del Tesoro Público para poder pagar a mis proveedores, mis remuneraciones, mis obligaciones de salud y demás? ¿Cómo hago? Hay una cuenta contable que le hace seguimiento a eso. Es la cuenta contable 1206, fase de giro. Cuenta 1206, fase de giro. Representan todas las habilitaciones del Tesoro Público, ¿ya? Cuando yo giro un dinero con plata del Tesoro Público a mi proveedor, quiere decir en automático que yo previamente he recibido esa plata por parte del Tesoro Público. Quiere decir lo siguiente, si yo estoy girándole a mi proveedor 100 soles, esos 100 soles no aparecieron de la nada. Quiere decir que previamente esa plata fue recibida de parte del Tesoro Público. Recibí 100 del Tesoro Público y a su vez le giré al proveedor. Entonces, esa cuenta 1206 fase de giro es un punto de referencia para saber cuánto he pagado a los externos, pero también para saber cuánto he recibido previamente de parte del Tesoro Público. Cuando ustedes llenen su flujo de efectivo, acá está su flujo de efectivo, yo recibí 100 del Tesoro Público, lo voy a tener que ubicar acá. Traspasos y remesas recibidas del Tesoro Público, 100. ¿Qué hice con esa plata? Le pagué a mi proveedor, menos 100. Pago a proveedores, menos 100. Efecto, efecto cero, ¿no? Recibo 100 del tesoro y con eso pago 100 a mis proveedores. Efecto, en el flujo efectivo tiene que ser cero. Mi punto de referencia es la cuenta, justamente como les digo, la cuenta 1206, fase de giro. Y así como hay, este, así como está el uso de los recursos ordinarios, así como yo recibo plata del Tesoro Público para pagar a mis proveedores, también yo revierto plata al Tesoro Público a través de papeletas de depósito T6, ¿no? Al hacer esas reversiones del Tesoro Público, ya sea de gastos corrientes o de gastos de capital,
Se activan estas cuentas contables que ven en pantalla. 4402, 04, 5402, 5404. Fase de giro, ¿no? Ahí ustedes van a poder identificar todas las reversiones que yo hago al Tesoro Público, todas las devoluciones. ¿Por qué? Porque eso se tiene que mencionar justamente acá, en el flujo de efectivo, acá más abajo, donde dice traspasos y remesas corrientes entregadas o devueltas al Tesoro Público. ¿Ya? Por eso que necesito de estas cuentas contables, que ven acá en pantalla, para saber cuánto he devuelto yo al Tesoro Público, ¿no? Y esto se va a ver reflejado justamente en el flujo de efectivo. Cuanto más compleja sea su unidad ejecutora en cuanto a hechos económicos, más complejo van a ser el análisis de cada cuenta contable. Este es solamente un procesador de datos, un procesador de datos. Esto no te asegura que tus hechos económicos lo hayas registrado contablemente correctamente, ¿ya? Lo único que jala es lo que tú has contabilizado. Si has registrado bien el- la operación, perfecto. Si has registrado mal, el sistema algoritmo lo va a agarrar, lo va a procesar y te lo va a presentar así, así como lo has registrado mal, lo va a registrar acá y lo va a presentar de manera equivocada. ¿Me entienden? Es un procesador de datos, nada más, pero no asegura, no te va a decir si has contabilizado bien o mal la operación, ¿no? Entonces, ¿qué hago acá? En esta auxiliar estándar, miren, voy a poner acá el filtro. Este es el filtro. Ahí está el filtro. Eh, y acá están las cuentas contables que yo he procesado, ¿no? ¿Ven? La cuenta 1101, toda la cuenta 1101 Cajibancos, la cuenta 1206, a ver, miren la cuenta 1206, está la cuenta 1206, a ver, vamos a ver, esta cuenta 1206, y si se dan cuenta es la fase de giro, ¿no? Fase de giro, tal como lo mostré acá en las instrucciones, cuenta 1206, fase de giro, ahí está, así está. Y también las siguientes cuentas, que son la 4402 en mi caso, y 5402, que son las reversiones al Tesoro Público. Esas son las cuentas que ustedes tienen que elegir de sociedad estándar y con eso tienen que procesar su información. ¿Cómo procesan su información? Lo único que hacen es irse a vista, macros y ejecutan el flujo efectivo. Le dan clic a cada uno de estos reportes que ven acá, ¿sí? Para que procese su flujo efectivo. Lo que va a hacer el sistema es agrupar sus operaciones en estos tres tipos de actividades. Actividades de operación, inversión, financiamiento, identificar las remesas que recibiste del Tesoro Público, las reversiones que hiciste al Tesoro Público y también el saldo inicial. ¿Ya? Eso es lo que va a hacer el sistema. El sistema lo que va a hacer es pensar de esta manera. Lo que va a hacer es agarrar, coger tus clasificadores de ingresos y de gastos. Va a coger los tres primeros dígitos de sus clasificadores de ingresos y de gastos y lo va a poner acá, en esta columna. Y en base a ese clasificador de ingresos o de gastos, vas a ver qué concepto estás cobrando, ¿sí? O qué concepto estás pagando. Por ejemplo, el clasificador 1, 3, 2, ¿qué cosas son? TUPAS. Los TUPAS, ¿qué cosas son? Derechos administrativos, ¿sí? O por ejemplo, más acá, vamos a ver. El clasificador 232. ¿Qué cosa es el 232? Compra de bienes, ¿no? O compra de servicios, perdón. ¿Dónde lo va a ubicar el sistema? Ah, como pago a proveedores de bienes o servicios. Entonces, el sistema, en base a los clasificadores que estás utilizando, vas a ver qué tipo de actividades y en qué concepto estás cobrando o pagando, en base a los clasificadores de ingresos y de gastos. Entonces, hace la agrupación y esa agrupación acá yo lo tengo de manera filtrada, ¿no? De manera filtrada. ¿Sí? Acá agrupa todo tu data por conceptos, tomando en cuenta, como les digo, los clasificadores de ingresos y de gastos. Si ven acá, las cuentas contables que he utilizado son estas, ¿no? 1101, 1206, 4402 y 5402, las que les mencioné, ¿sí? Pero acá en el filtro le he quitado mis fondos sujetos a restricción, 1101, 05, 01, 01. Esto no debería entrar al flujo efectivo porque no son fondos de libre disponibilidad. ¿Ya? Esa es la manera como funciona este flujo de efectivo. Si el auditor quiere venir y me decirme cuáles son, no sé, de dónde pagaste a tus proveedores 26 millones, le doy doble clic acá
y le mando el reporte de todos mis expedientes SIAP, que me va a aparecer acá en pantalla, de todos los SIAP que conforman justamente esos 26 millones, para mi caso. Y acá está, ¿no? Todo mi data, mis expedientes SIAP, ¿no? Que conforman. ¿Eso lo podría obtener de mi hoja de trabajo de flujo efectivo? No, pues, imposible, imposible. Por eso que aplico esta técnica. O sea, yo hago reportes de acuerdo a mis necesidades, colega, a mis necesidades y de acuerdo a cómo van a ser auditables. O sea, esto no termina con que simplemente copies y pegas a la web contable, te valida el sistema y todo sale limpio. Esto continúa, ¿no? El trabajo, la adrenalina real para la contabilidad es cuando te auditan los estados financieros y tú tengas que saber defender tus cifras frente a un auditor. Ahí radica el trabajo. Esta es la previa nada más. Esta es la previa de la presentación. No. La idea principal radica en que tú sepas defender tus cifras y para eso tienen que estar previamente analizadas. Esto no se trata de procesar información tal cual y ponerlos en papel, en una pantalla. No se trata de eso. ¿Ya? Entonces, este es solamente una previa. Este curso taller es una previa, es un punto de inicio en donde el cual yo les muestro la técnica de cómo procesar su información de acuerdo a sus necesidades de información. ¿Hasta acá tienen alguna consulta? Creo que teníamos un colega que algo me preguntaba acerca de las letras en rojo, no entendí esa parte. Daniel Tejada, me parece, hacía un comentario. ¿Cómo filtrar lo que indica en letras rojas? No entendí esa parte. ¿Si me puedes precisar? O si no, si hasta acá tuvieran alguna consulta, colegas, perdón, de parte del desarrollo del flujo efectivo. Sí, como ven, básicamente funciona en base a clasificadores de ingresos y de gastos. ¿Por qué? Porque el flujo efectivo se construye sobre la base de lo pagado, ¿sí? Sobre la base de lo, perdón, sobre la base del efectivo, sobre la base de efectivo. Estos clasificadores de ingresos y de gastos, ¿de dónde provienen? De un reporte presupuestal, ¿no? Llamado listado de clasificados de ingresos, listado de clasificados de gastos. Con eso construyen ustedes su PIA. El PIA lo construyen sobre la base de lo cobrado y pagado, en base del efectivo, ¿sí? Justamente este reporte F4 también se construye sobre la base de efectivo. Su PIA está constituido por ingresos y gastos que ustedes proyectan cobrar y pagar. ¿Y qué creen? Este flujo efectivo refleja los ingresos y gastos efectivamente cobrados y pagados que inicialmente estaban reflejados en su PIA como proyectados. Es el único reporte que se construye sobre la base del efectivo, sobre la base de lo cobrado y pagado. Eso no lo pueden hacer con el F1, F2 y F3 que se construyen sobre el principio de mercado. Que dicho sea de paso, es toda una historia por explicar. Y es lo que principalmente tienen que estudiar en este proceso de adopción de Mix SP, que es a partir de este año 2024. ¿Ya? ¿Hasta acá tienen alguna consulta respecto al desarrollo del flujo de efectivo? Si gustan, pueden tomar la palabra o escribir por el chat. Dale nos comenta. Profesor, mi duda era cómo excluir la información en rojo que se menciona en la hoja de instrucciones sobre la cuenta 1206. Ah, ya. A ver, vamos a ver. Sí. Ah, ya, ok, 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 ok. Ok, entendí. Ah, ya, te entendí, Daniel. Ahora vamos a leerlo, ¿ya? Cuenta 1206, fase de giro. No incluir las anulaciones de giro de ejercicios anteriores que figuran en tu AF9, rubro anulaciones de giros de ejercicios anteriores. Ah, interesante apreciación. Ya, les comento lo siguiente. Les comento lo siguiente. Cuando ustedes hacen sus asientos contables utilizando recursos ordinarios, ustedes primero hacen esto, ¿no? Supongamos, eh, le pago al contador. El contador me emite sus recibos por honorarios y hago este asiento contable, ¿no? Gasto contra cuenta por pagar. ¿Sí o no? Ese es el asiento contable que genera. Gasto contra cuenta por pagar. El segundo asiento contable de devengado que se genera por este asiento es este. 1206, 1206, perdón, contra la cuenta
4402, ¿no? Ahí nace la cuenta 1206. Pero este es en la fase de mercado. ¿Sí? Es un asiento típico, que ustedes siempre lo ven. ¿Sí? ¿Esto qué representa? No solamente representa una cuenta contable, esto representa un reflejo de un hecho económico. ¿Sí? Un gasto, una cuenta por pagar. Este gasto, este recibo por honorario, ustedes transfieren esa información a través de la fase de devengado al Tesoro Público. Con ello, el Tesoro Público en automático sabe cuánto dinero tiene que habilitarte para que tú puedas pagarle al contador. ¿Ya? Entonces, lo que te hace es darte una habilitación. Esa habilitación está en la cuenta 1206. Esa cuenta 1206 representa lo que tú le tienes por cobrar al Tesoro Público para poder con esa plata pagarle al contador. Entonces, en la fase de giro, ¿qué sucede? En la fase de giro, ¿qué sucede? El Tesoro Público lo que hace es enviarte el dinero y tú puedas con eso pagarle al proveedor. Entonces, en la fase de giro, esta cuenta por pagar que tenías acá, esta cuenta por pagar, la pagas, ¿no? ¿Con qué la pagas? Con las habilitaciones de fondos, con las habilitaciones de fondos que te tenía el Tesoro Público, con esta cuenta 1206, ¿no? Entonces, justo en esa fase de giro yo les digo, cojan esa cuenta 1206 en la fase de giro, en la fase de giro, ¿sí? Entonces, esta información es la que va a viajar al estado de flujo de efectivo, al F4. ¿Sí? Por un lado, vas a tener en el flujo efectivo eh, traspasos recibidos, ¿no? Traspasos recibidos del Tesoro Público, ¿no? Se me ocurre, por soles 100, se me ocurre ya, por soles 100. Y por otro lado vas a tener acá, en el flujo efectivo, pago a proveedores, ¿no? Pago a proveedores. Por soles, menos 100. Efecto en el flujo efectivo siempre debe ser cero, ¿ya? El efecto debe ser cero. ¿Sí? Así funciona los movimientos de dinero cuando son recursos ordinarios. Estamos hablando acá de recursos ordinarios. Hasta acá no ha pasado nada, nada fuera de lo común. Lo único que estoy haciendo es pagar al contador con fondos del Tesoro Público, ¿ya? El problema radica acá, colegas. El problema radica acá. ¿Ya? El problema radica acá. Pensemos que este es año 2023, ¿sí? Año 2023. Este año. Entonces, ¿qué sucede? Pensemos que este año ya declaraste tu flujo efectivo en el año 2023 y este es el año 2024. En el año 2024, ¿ya? ¿Qué sucede? Miren, supongamos que en el año 2023 le has girado esos 100 a tu contador. Tu contador se dio tu CCI, tú giraste, la plata salió del Tesoro Público y fue directo a la cuenta corriente del contador. Pero el contador de repente dio un CCI incorrecto, un CCI de una cuenta corriente que estaba deshabilitada. Entonces, esa plata que está tratando de entrar a la cuenta corriente del contador no entra, pues, no entra. Y te rebota y regresa de nuevo al Tesoro Público. Como regresa de nuevo, el contador viene y te toca la puerta. Oye, todavía no me has pagado, te va a decir. Tú te das cuenta, sí, pero su CCI está en problemas, no puedo girar, ¿no? Entonces, lo que te va a decir el contador es, ya habilité mi nueva cuenta corriente, por favor, vuélveme a girar. Entonces, ¿qué habías hecho, qué haces con este giro que habías hecho inicialmente? ¿No? Si ya pasó el mes, ¿qué pasa con este giro? Lo tienes que anular, ¿sí o no? Este giro, este giro lo anulas, ¿sí? Al anular este giro, ¿cuál es el asiento que se va a generar? ¿No? Cuenta 1206 contra una 2103, ¿no? Anulas el giro del año anterior, ¿sí? Anulas el giro del anterior. A eso me refiero con no incluir las anulaciones de giro de ejercicios anteriores. ¿Por qué? Porque este giro que ustedes se hicieron en el año 2023, para mi flujo efectivo, representa un pago al proveedor. En el flujo efectivo, no vemos si efectivamente el dinero ha sido depositado en la cuenta del proveedor. En el flujo efectivo se refleja todos los giros, o sea, toda la plata que ha salido de parte del Tesoro Público, pero no reflejamos si efectivamente ese dinero ha sido depositado en la cuenta del proveedor, en la cuenta del contador. Entonces, para el año 2023, como yo giré 100 soles al proveedor,
Esa cuenta 1206 fase de giro lo registré como pago a proveedores por soles 100. Pero ¿qué pasaría si en el año 2024 anulo ese giro? Por los motivos que ya les expliqué. Anulo ese giro. En su base de datos, ustedes van a coger toda la cuenta 1206, ¿sí o no? Fase de giro. Pero en este caso es un giro anulado. ¿Cómo reflejarían ese giro anulado dentro del flujo de efectivo? ¿Qué representa un giro anulado, colegas? ¿Qué representa un giro anulado? ¿Representa una entrada de dinero, una salida de dinero o simplemente no representa nada para el flujo efectivo? A ver, los leo, los escucho. ¿Qué representa un giro anulado para un flujo efectivo? ¿Qué representa? ¿Representa una entrada de dinero para nosotros? Cuando ustedes anulan su giro, ¿el dinero regresa a nuestras arcas? ¿O es que simplemente Ah, ¿lo? A ver, perdón, no se escuchan. ¿Qué representa esa anulación de giro? Los leo. Cuando ustedes anulan un giro, ¿qué representa para el flujo efectivo? ¿Entrada de dinero? ¿Salida de dinero? ¿O simplemente no representa nada para el flujo de efectivo? ¿Se está moviendo dinero? A ver, creo que hay un audio activado. Si desean hablar o si gustan pueden en el chat porque no se llega a escuchar. ¿Qué representa una anulación de giro de un año anterior? Los leo, pues. Bien. Eh, ¿es una un- devolución al tesoro? eh, lo que pasa es que les explico, ¿no? Cuando yo hice el giro inicialmente en el 2023, en teoría, el dinero sale del tesoro, ¿ya? Y viaja a una cuenta de la unidad ejecutora, a una cuenta puente de la unidad ejecutora. Entra y de ahí sale y viaja a la cuenta del proveedor. Pero eso es a nivel de cifras, ¿ah? No es que todavía se esté moviendo dinero, porque ahí para entrar a la cuenta del proveedor pasa por una cámara de compensación. Si esa cuenta del proveedor está activa, entonces se deposita el dinero, ¿no? Y ahí sí, hablando de dinero, el dinero se mueve en automático de la cuenta del Tesoro Público y entra a la cuenta del proveedor, ¿ya? Pero si hay un problema con el CSI del, del, este, del proveedor, simplemente el dinero no entra, pues, ¿no? Y se retorna a la cuenta del Tesoro Público. Retorna a la cuenta del Tesoro Público. Ya, recuenta la cuenta. Entonces, pero yo no estoy haciendo un flujo efectivo del tesoro público. Yo estoy haciendo un flujo efectivo de lo que yo efectivamente llego a recibir, ¿no? Para poder depositar en la cuenta del proveedor. Finalmente, una anulación de giro eh, significa una operación no concluida, no concluida. O sea, nunca se llegó a recibir plata del tesoro público porque nunca llegué a depositarle a la cuenta de este proveedor. Entonces, esas anulaciones de giros, como es una transacción que no fue completada, no se refleja en un flujo de efectivo. Los giros de anulaciones de años anteriores, ¿ah? De años anteriores. Muy distinto a los giros de anulaciones del presente ejercicio. Que si yo hubiera hecho toda esa transacción en el presente ejercicio, ¿qué hubiera pasado? Devengo el recibo por honorario, le giro al contador, le giro, no funciona su CCI, la plata se rebota al tesoro público, anulo mi giro, ¿sí? Pero nuevamente vuelvo a girarle con el CCI correcto y la plata ingresa a la cuenta de proveedor. O sea, tuve un giro inicial que se netea con la anulación de giro, se convierte en cero, pero a su vez hay un nuevo giro que sí funciona y ese giro se refleja como un pago al proveedor. Entonces, ahí sí se reflejaría correctamente el pago al proveedor, pero siempre y cuando la transacción se realice en el mismo año, porque o sea, la operación finalmente se llega a concretar en el presente año, ¿no? Muy distinto al caso que le estoy comentando, ¿no? Yo en el año 23 asumí que al girar el dinero a mi proveedor, asumí que la plata había salido para, este, para la cuenta del proveedor, ¿no? Y lo reflejé en el flujo activo, pero al año siguiente me entero que no, que la transacción no fue completada. Esa transacción no completada, que representa una anulación de giro de años anteriores, simplemente no se refleja dentro del flujo de efectivo. En el flujo efectivo se representa todas las transacciones que fueron
completadas en su totalidad, ¿ya? O al menos que tienen la probabilidad de ser completadas en su totalidad. Ahora, ustedes me pueden preguntar, pero si la transacción no fue completada, entonces este giro que puse en el año 2023 estaría mal registrada. No, porque en el año 2023 ustedes hicieron la transacción correctamente y para ese momento, al 31 de diciembre de 2023, no tenían conocimiento, ¿no? De que la transacción iba a culminarse completamente. Por eso lo registran ustedes como pago proveedores. Al año siguiente, es otro evento económico que está en otro ejercicio económico, se dan cuenta recién que el giro ha sido anulado. ¿Me entienden? Entonces, a la fecha de corte, 31 de diciembre de 2023, la operación aparentemente fluía de manera normal y se tenía que pagar al proveedor. Entonces, la presentación está correcta a esa fecha de corte. Al año siguiente es que recién se dan cuenta que la transacción no fue completada totalmente. Y no hay problema, simplemente no registras esa transacción de anulación. ¿Ya? Entonces, por eso que pongo esta operación en rojo, no incluir anulaciones de giro de ejercicios anteriores, ¿ya? Que figuran en tu FNB. El FNB normalmente controla todos los giros y pagos de la fuente de recursos ordinarios, ¿no? Es un reporte que actualmente no se utiliza, ya no nos pide Tesoro Público, pero que yo de manera particular sí lo utilizo, ¿ya? Porque me sigue funcionando. En la medida de lo posible, colegas, traten de seguir utilizando los formatos que hace años les pedía el Tesoro Público a la Dirección General de Contabilidad Pública. ¿Ya? Mucho cuidado, casi mucho cuidado en eh, dejar de utilizar los formatos, ¿no? Yo sé que va a haber menos trabajo, que en un momento se va a automatizar todo esto. Yo sé que en un momento, incluso la misma web contable va a generar todos sus reportes financieros. En su momento yo tuve hasta una propuesta para darle al MEP para decirle cómo automatizar todos los reportes financieros. Pero eso no quiere decir que ustedes tengan que hacer, que dejen de hacer, perdón, reportes financieros, que dejen de tener la mayor cantidad de reportes posibles. Porque la función de la contabilidad y del contador es hacer reportes financieros, no dejar de hacerlos, ¿no? ¿Qué va a pasar el día en que la DGCP no me pida estos estados financieros? Ya no los hago, ¿no? Perderíamos posición o peso laboral dentro de la Dirección General de Contabilidad Pública, ¿ya? Así que utilicen la cantidad de reportes financieros que sean, eh, que atiendan sus necesidades de información, ¿ya? Bien, entonces esto es con respecto a lo que les comentaba de las simulaciones de giro de años anteriores. Ahí sí tendrían que analizar qué giros ustedes han analizado del año anterior, ¿ya? Esas anulaciones de giro pueden corresponder a una falla de control interno. Muchas veces tesorería gira los últimos días y no se asegura que el año siguiente estos se hayan sido pagados de manera correcta, ¿ya? Y dejan pasar el tiempo y después se enteran que ese pago ha sido estornado, anulan el giro, ¿no? Y sale este tipo de problemas, ¿no? Giros anulados de ejercicios anteriores. ¿Sí? Entonces, esa es la forma de razonamiento justamente del flujo de efectivo, ¿no? Del flujo de efectivo. Y ese es el reporte que obtengo de manera ya detallada y hago el copy-pega a la web contable. Bien, genial. Genial, Daniel. Entonces, este es en cuanto a la explicación del flujo de efectivo, que lo detallé también el día de ayer. Y por último, los siguientes reportes eran justamente los anexos financieros. Los anexos financieros, pues ya funcionan de una manera mucho más sencilla. En cuanto a su razonamiento, de procesamiento de datos. No, no es sencillo su contabilización es otra historia. Casi la gran mayoría de consultas, mientras va abriendo este archivo, les comento, casi la gran mayoría de consultas que recibo de mis colegas es decirme, he hecho una revaluación de activos fijos, por ejemplo. ¿Cuál es el asiento contable? O he dado de baja un activo fijo. ¿Cuál es el asiento contable? De frente me preguntan el asiento contable. Y es una constante, ¿ah? Escuchar esa pregunta. Nunca me explican el hecho económico. Nunca me explican. De frente me dicen, ¿cuál es el asiento contable? Oye, también hice de dos colegas recibí la misma consulta. ¿Cuál es el asiento contable de tal cosa? Número uno, no soy hincha de los asientos contables. Lo sé hacer, lo sé hacer.
pero mi razonamiento no funciona en base a asientos contables, sino en base a analizar hechos económicos. Número dos, si yo les doy el asiento contable de un caso X, probablemente les dé una respuesta incorrecta, porque primero tienen que analizar el hecho económico y contarme la historia de cómo funciona su hecho económico. Recién hoy puedo darle una respuesta mucho más precisa, ¿ya? De cómo hacer el asiento contable. Entonces, igualmente pasa con estos formatos financieros, ¿no? Este, eh, José Luis justamente me dice, ¿y la hoja de trabajo? No, colega, como les comenté, y también en las consultas que me hicieron, este programa no utiliza hoja de trabajo. Su hoja de trabajo es básicamente esto, de acá, que les mencioné anteriormente, ¿no? El, Era la tabla dinámica ya desarrollada, ¿no? Donde le das clic y ahí está la composición de cada acción. La hoja de trabajo es un trabajo ya manual, ya, que entraría a otro taller. No, no es que quiera llenarlos de talleres, ¿ah? Pero la cantidad de información que se procesa acá no se hace en cuestión de, de 1 o 2 horas. Es un trabajo a largo plazo. La hoja de trabajo requiere un análisis mucho mayor. Tengo un taller que hice de la hoja de trabajo, que me tardó 3 horas en explicarlo y que es bastante, bastante engorroso. Ya, su desarrollo es bastante engorroso. Pero este aplicativo en sí no genera hoja de trabajo. Lo único que genera, bueno, no lo único, básicamente lo que te genera es el flujo de efectivo, ¿ya? Tal cual para que ustedes llenen el EF4. A ver, vamos a ver. Entonces, ya que tenemos acá el AF2 de propiedad, planta y equipo, este F2, igualmente en las instrucciones les indico qué cuentas contables tienen que utilizar en la propiedad, planta y equipo. ¿Cuáles son esos rubros? Acá está, 1501, 1502 y 1503. Me voy a mi auxiliar estándar, filtro las cuentas contables que me piden, 1501, 02, 03, ¿listo? ¿No? Las cuentas contables que me piden, acá está, 01, 02 y 03. Los filtro, los copio, y los pego, ¿no? Los copio y los pego acá, en esta pestaña. En esta pestaña que ven acá, que se llama auxiliar estándar, ¿no? Copian este auxiliar estándar, perdón, copian esta hoja, la auxiliar estándar mes a mes y la cuenta contable 01, 02 y 03. Ahí está. Si ustedes se van al filtro, ahí van a ver seguramente las cuentas contables filtradas. ¿Cuáles son? Ahí está. Entonces 01, 02 y 03. Ahí están mis cuentas contables filtradas. En base a eso, va a haber nuevamente una macro, vista, macros y ejecutan. Cada uno de estos macros que ven acá, lo ejecutan. ¿Sí? Le dan clic simplemente acá, ejecutan. Punto. Entonces, ¿qué va a hacer el sistema? El sistema va a analizar sus filas que ven acá y sus columnas. Filas y columnas. Cada fila como ven acá, representa una cuenta contable, ¿no? Viviendas residenciales, edificios, instalaciones, estructuras, activos no producidos, monumentos, concesiones, tierras, terrenos, vehículos, transporte terrestre, aéreo, acuático, maquinarias para oficinas, instalaciones educativas y demás. Cada uno de estos rubros representa una cuenta contable de la cuenta 15. Una cuenta 15, que sea una cuenta 1501, 02 o 03, con su respectiva subdivisional, ¿no? Cada uno de estos filas que ven acá representa una cuenta contable. ¿La tenemos? Sí, la tenemos acá, dentro de mi auxiliar estándar. Lo tienen acá, ¿no? La cuenta contable y la subdivisional. Entonces, con esta información, puedo saber en qué fila puedo ubicar mi importe, ¿no? En qué fila lo ubico. Si son terrenos, a la cuenta 1502, esos son terrenos. Ahí está, ¿no? 15030201, muebles para oficina. Perfecto. O sea, en base a la cuenta contable del sistema puedes saber en qué fila ubicar tu importe, ¿no? En cuál de estas filas que ven acá, ubicar tu importe. ¿Sí? La pregunta es, ¿en qué columna lo ubico?
ya sé en qué fila, pero en qué columna lo ubico. Para saber en qué columna lo ubico, cada una de estas columnas de aumentos y disminuciones se representa a través de una nota de contabilidad. Con la nota de contabilidad que ustedes utilicen, puedo saber en qué columna ubicarlos. Salvo en este caso, por ejemplo, acá te dice aumentos por compras, mejoras o desembolsos. Si quieren identificar una compra, es bastante sencillo. Es bastante sencillo. Por ejemplo, acá, ¿no? Nos vamos a movimientos, elijo la opción de compras, ahí está, las compras, y que ha tomado en consideración para las compras, simplemente ven todo tu movimiento, ¿no? En la fase de vengado. Ahí está, en la fase de vengado. Y con eso puedo saber que ustedes están comprando, ¿sí? Ahora, si no están comprando, ¿qué están haciendo? Vamos a ver. Otros. Hay una columna acá, dentro de su F2, que dice otros, aumento por otros. Entonces, ¿qué abarca el rubro otros? Normalmente son alta de bienes, ya, alta de bienes. Vayamos al auxiliar estándar y veamos, rubro otros, veamos, vayamos a ver, ahí está, alta de bienes, ¿no? Ingreso de bienes, alta de bienes. ¿Qué código he utilizado para la alta de bienes? Ahí está, este es el código de la nota de contabilidad, 020009, alta de bienes, ¿ya? Con ello, ustedes pueden saber que se refiere a una alta de bienes y lo representan acá en el AF2. Cada donación, traspaso, reclasificación tiene una determinada nota de contabilidad. Entonces, con eso el sistema puede saber en qué columna ubicar su registro contable. Lo mismo va a pasar, lo mismo va a pasar con las disminuciones, ¿no? Sus activos fijos disminuyen, ¿por qué? Porque están traspasando, vendiendo, reclasificando o dando de baja otras, dando de baja sus activos. En mi caso, si yo me voy a rubro otras, ya me voy a rubro otras. A ver, vamos a ver. ¿Qué hay en el rubro otras? Me fijo. En la glosa nada más me fijo. Acá dice baja, 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 baja. Baja de bienes. Y esta baja de bienes ustedes lo registran con esta nota de contabilidad. 02000026. Entonces el sistema, en base a este código de nota de contabilidad, puede saber que está frente a una baja de bienes y esa baja de bienes lo registra en el rubro otras. Otras de acá, del AF2. ¿Ven? Entonces, esa es la forma como funciona el F2 y los demás anexos financieros. En base a sus filas, que representan cuentas contables, y en base a sus columnas, que representan notas de contabilidad. La macro hace el resto, ¿no? Procesa la información y genera justamente este AF2 de manera detallada. Este AF2 está un poco grande acá, y ahí está la presentación del AF2 por cada rubro. Por cada rubro, cada cuenta contable, el saldo inicial, compras, altas, bajas, en mi caso, ¿no? Y ahí está el saldo final. Así funciona el F2. ¿Ya? ¿Hasta acá tienen alguna consulta respecto al desarrollo del PPE? ¿Sí? ¿Se entendió esta parte del anexo financiero a F2? ¿Alguna consulta al respecto? Ya. Bien, entonces, la misma lógica, colegas, se mantiene en las demás anexos financieros. ¿Ya? En las demás anexos financieros. El F2 contiene la mayor cantidad de información, que es la cuenta 15. Cuando ustedes se van a su web contable y le dan grabar al F2, se va a demorar en grabar por la gran cantidad de información que ustedes tienen. El F3, depreciación, amortización y deterioro, también funciona de la misma manera. En las instrucciones les indico que la depreciación, amortización y deterioro lo controlen a través de la cuenta contable 1508, ¿no? Entonces, ustedes se van a bajar el auxiliar estándar de la cuenta 1508. Acá la vamos a ver. Vamos a ver, acá está. ¿Ven? Ahí está, la auxiliar estándar de la cuenta 1508. ¿Sí? Y el sistema lo que va a hacer es meramente la macro, vista, macros, ejecutar. ¿Sí? Vista, macros y ejecutar.
Lo único que hace el sistema es analizar en base a tus cuentas contables, ¿sí? En base a tus cuentas contables, qué rubro es, ¿sí? ¿Qué rubro es? Y en base a tus notas de contabilidad, puedes saber qué tipo de movimiento has hecho. Si yo les muestro el F3, este es el F3, ¿no? Es un reporte bastante extenso, pero en ese reporte también tiene aumentos y disminuciones, ¿ya? Cada fila que ven acá, en la parte izquierda, representa una cuenta contable. Esas cuentas contables, ustedes los tienen en su auxiliar estándar, ¿no? Cada cuenta contable. Entonces, yo puedo saber en automático en qué fila puedo ubicar sus importes, de acuerdo a la cuenta contable que ustedes han elegido al momento de registrar esta operación. Pero en qué columna la voy a ubicar, depende mucho de la nota de contabilidad que ustedes estén utilizando. Cada rubro que ven acá, una rebaja por ventas, un traspaso otorgados, una baja de activos fijos, una alta de activos fijos, una estimación del ejercicio, una revaluación, tiene una determinada nota de contabilidad. Por ejemplo, si yo me voy acá y analizo los movimientos, miren, los movimientos que tengo acá, elijo el rubro otros y vemos que el rubro otros está conformado por qué. Veamos la glosa nada más. Por baja de bienes, ¿sí? Baja de bienes. Al dar de baja tus bienes, das de baja tu depreciación. ¿Con qué nota de contabilidad o con qué código de nota de contabilidad se registra esto? Con el código 0200026. Con esta nota de contabilidad, el sistema sabe en automático en qué columna ubicar la depreciación, que en este caso es en el rubro otros. ¿Ya? ¿En qué columna? Veamos otro rubro. Tenemos otro rubro, el saldo inicial, que es mucho más sencillo, ¿no? El saldo inicial, simplemente el sistema lee el código de la nota de contabilidad, que es la nota de contabilidad 01001, ¿no? El asiento de apertura. Y por último, acá hay otro movimiento más que ven en pantalla, que es las estimaciones de ejercicio. Las estimaciones de ejercicio se refieren más que todo a depreciaciones y amortizaciones que ustedes registran mensualmente. Veamos la glosa y ahí lo van a ver. Depreciaciones, amortizaciones, depreciaciones, amortizaciones. Todo ello lo registran con el código o la nota contable 09000004. Entonces, con este código de nota de contabilidad, el sistema o la macro puede saber en automático que estás frente a una estimación del ejercicio. Para que se procesen estas macros, lo único que tienen que hacer es su auxiliar estándar, darle pista, macros y ejecutar. ¿Ya? Con esta información procesada, pueden tener su AF3 detallado, tal como lo ven en pantalla. Le dan un clic a cada uno de esos importes y en automático pueden saber la composición, ¿no? La composición de los importes declarados en sus estados financieros, ¿no? O sea, los estados financieros no solamente tienen que ser cuadrados y validados, sino también tienen que ser auditables, tienen que ser eh, documentados, ¿no? Tienen que ser eh, evidenciados, ¿ya? Entonces, de esta manera funciona así el AF3. ¿Hasta acá alguna consulta respecto a este F3? Deterioro, amortización, bueno, depreciación, amortización, deterioro y agotamiento. Esta es la parte, entre comillas, fácil, porque solamente procesa información de su cuenta 1508, ¿ya? Pero hacer un asiento de, no sé, de revaluación no es nada sencillo. Necesita un estudio bastante a profundidad del hecho económico. Hacer un asiento de deterioro implica el estudio de la NICSP 27, que también es un estudio bastante a fondo. Y es un tema bastante preocupante, colegas, porque igual nuevamente, eh, colegas me llaman y me dicen, ¿cuál es el asiento contable de una revaluación? Yo te puedo dar el asiento contable, lo puedo sacar de un libro si gustas, pero ¿cómo poder tener la plena seguridad de que si efectivamente estás revaluando o estás ajustando un hecho económico? Te daría una mala respuesta dándote solamente el asiento contable, porque no me estás analizando el hecho económico. Otro colega me dijo, ¿cuál es el asiento contable por un deterioro? Bueno, te puedo dar el asiento contable, pero no es así de sencillo hacer un asiento contable o el cálculo matemático de cuánto es el importe por el deterioro.
no todo se resume a un asiento contable. Y analizar el hecho económico no se resume a una llamada telefónica. Oye, tienes que hacerlo así, ¿no? Con esta cuenta contable al debe y esta cuenta al haber. Implica analizar el hecho económico y eso implica un estudio a profundidad que puede tomarte incluso días, porque cada hecho económico es especializado. No todo es contabilizar en ese módulo administrativo determinado, recaudado, compromiso de vengado, giro y pago todos los días, ¿no? Y dale enter, hasta que se aparezca en azul, ¿no? Hay notas de contabilidad que merecen un estudio, un análisis especial. Si quieres tener un producto útil para la toma de decisiones. ¿Sí? Hasta acá alguna consulta, colegas, respecto al AF3. Joselino comenta, en el AF2 solicita la depreciación detallada de maquinaria y equipo. Sí, buena pregunta, José. Efectivamente, en el F2 necesitas una depreciación detallada. Ahí en ese caso, para el F2, ustedes saben que cuando hacen la depreciación, sus notas contables de depreciación, lo haces de manera general, ¿no? De manera general. Ya, esa depreciación de manera general funciona para llenar el AF3, que se llama depreciación. Pero esa depreciación que tú haces de manera general no funciona para el AF2. ¿Ya? Esa depreciación cuando utilizas la cuenta 1508 no funciona para el F2. Tú tienes que tener un análisis de cuenta de todos tus activos para saber cuánto es la depreciación que le has aplicado a cada familia contable de propiedad, planta y equipo, necesariamente. Eso no te va a dar tu OSCE estándar, eso te va a dar tu análisis de cuenta. Cuando yo hago el AF2, en cuanto a la depreciación, necesariamente debo tener a la mano mis análisis de cuentas, ¿ya? Mis análisis de cuentas. Querer que lo mostré anteriormente, ¿no? La cuenta 15, ¿sí? Acá está mi cuenta 15, ¿no? Del patrimonio. Ahí está, mi cuenta 15. Y ahí está, mi base de datos de todos mis activos, con su depreciación acumulada al año anterior, ¿no? Ahí está, depreciación acumulada. Depreciación mensual, ¿sí? Depreciación mensual. Y valor neto, altas, bajas. Obviamente de eso tengo que hacer un análisis, ¿no? Por cuenta contable. ¿Cuánto es mi valor, saldo inicial, saldo final, mi depreciación acumulada? Hago un análisis mucho más detallado y acá, ¿no? Comienzo a hacer mi cuenta contable. ¿Cuánto es mi valor histórico, mi depreciación, ¿no? Mi depreciación acumulada, mi depreciación mensual? Hago mi cruce con mi balance de comprobación. O sea, el análisis se vuelve mucho más profundo. Entonces, puedo saber por cada familia contable cuánto es la depreciación acumulada, ¿no? Y con ello me permito hacer incluso esto de acá que ven. A ver, lo voy a mostrar. Mm, A ver, un segundo, un segundo. Ah, no está acá. Cuando yo hago mi F2, a ver, vamos a ver. Vamos a ver si está acá. Vamos a ver. Esa data del análisis de cuenta de la 15, este, se alimenta del SIGA patrimonio, ¿ya? Yo lo voy alimentando en base al SIGA patrimonio. Ahí está. Ese es mi análisis que hago. Así la DGCP me pida o no me pida mi AF2, yo hago este análisis. Mi cuenta contable, los conceptos, saldo inicial, todo lo que he comprado, las altas, las bajas, traspasos, valor bruto, depreciación acumulada. Indirectamente ya tengo mi AF2, sin tanta macro, ¿ya? Porque hago un análisis justamente de mi cuenta 15, de mi cuenta 15, ¿sí? De mi cuenta 15 que ya les he mostrado. Entonces, entonces, presentar estados financieros no solamente implica tener tu auxiliar estándar, implica tener tus análisis de cuenta, que a su vez alimentan también estos reportes financieros, ¿ya? Ahorita solamente le estoy enseñando el tema de presentación de estados financieros, no el tema de preparación, que es otro rubro aparte y que implica analizar determinadas cuentas contables, ¿no? Entonces, esa sería la presentación apropiada. El SIGA, les comento, el SIGA Patrimonio, tiene este nivel de detalle, ¿no? Cuánto es el saldo inicial, compras, altas, bajas, depreciación acumulada.
Claro que un formato un poco ortodoxo, falta afinar, pero tiene esta información. La idea, hasta el momento que se está proyectando, es de que esta información del SIGA Patrimonio alimente directamente al AF2. O sea, ya no tengamos que llenar el F2. Alimente directamente, porque el SIGA Patrimonio tiene toda la información del movimiento, ¿no? Con su depreciación de cada activo fijo. Entonces, la idea sería que lo alimente y que los saldos simplemente los valide con el balance de comprobación. Ustedes dirían, genial, en parte, ¿no? En parte, porque dejaríamos de alguna manera de analizar esto y nos guiaríamos más por lo que dice un sistema reporteador. Entonces, la idea tampoco es quedarnos sin reportes financieros. ¿Ah? No es que yo quisiera quedarme sin trabajo. La idea es analizar la mayor cantidad de reportes financieros para tomar decisiones. ¿Ya? Bien, entonces, esto es con respecto a la pregunta que me hizo su compañero. Sí, necesitas un análisis de tu cuenta de depreciación. Eso no lo vas a sacar de tu auxiliar estándar. Eso sí tienes que sacarlo de tu análisis de cuenta contable. En este caso de la cuenta 1508. Bien, ¿alguna consulta más, colegas? A ver, entonces, esta es la explicación con respecto al AF2, AF3, y la misma lógica sigue también con el AF4 y el AF5. Ya, hasta acá si tuvieran alguna consulta. A ver, vamos a ver. Entonces, el F4 también sigue la misma lógica. Estudio de filas y columnas. El F4 es el rubro de otros activos que maneja justamente la cuenta 1504, 1505, 06 y 07. ¿Ya? Perfecto. Ese es el estudio del F4. Igual el F4 tiene filas que representan cuentas contables y columnas que representan notas de contabilidad. Salvo este rubro compras, ¿no? Este rubro compras es básicamente la fase de devengado en el módulo administrativo. ¿Sí? Este es el AF4. Y por último, el AF5, que también funciona de la misma manera, el AF5, donde te piden información de tu CTS, y de tus pensiones. Ay, acá le di, sin querer le di. De tu CTS y de tus pensiones. Ya, para ello tienes que tener justamente las cuentas 210203 y 210205. La cuenta STS y la cuenta de obligaciones previsionales, que tiene que ser previamente actualizada con tu cálculo actuarial emitida por la ONP. ¿Ya? Entonces, en base a estas dos cuentas, 210203 y 210205, ustedes alimentan su auxiliar estándar. ¿Ya? Su auxiliar estándar. Si ven acá, voy a hacer el filtro. Ahí está el filtro. Ujú. Ahí está el filtro, vamos a ver. Y ahí está, ¿no? La cuenta 2102, 2102, 03 y 05. Con las subvisionarias que tuviera. 210203 y 05. ¿Ya? Entonces, en base a eso y en base a los códigos de nota de contabilidad, le dan vista, macros y comienzan a procesar el AF5 en este caso, ¿no? El que está acá, AF5. Le dan ejecutar, ¿ya? Acá les aparece por si acaso más macros porque tengo varios archivos acá abiertos. A ver, voy a cerrarlo mejor de una vez. Voy a cerrarlo de una vez. Un segundo. Ya, a ver, por acá la conexión. Ya está. Sí, entonces, como les decía inicialmente, eh, todos los formatos financieros tienen la misma lógica. ¿Ya? Todos los formatos financieros.
¿no? En este caso, el auxiliar estándar de la F5 le dan vista, macros y ejecutar, ¿no? A F5. Una vez que procese la información, el sistema lo que lee son filas, como les digo, filas que representa cada cuenta contable y columnas que representa una nota de contabilidad. Ya, una nota de contabilidad. Salvo este rubro que dice pago de beneficios sociales, que ustedes lo atienden en la fase de giro, ¿no? Cuando pagan su CTS o cuando pagan sus pensiones de manera mensual. ¿Ya? Entonces, es lo que básicamente ve la F5, CTS, o sea, beneficios sociales, y obligaciones previsionales, que son las pensiones mensuales que pagan al personal cesante. Y con ello obtienen acá su AF5. Bien, ese sería el procedimiento, colegas, del manejo de cada uno de estos aplicativos. Si hasta acá tuvieran alguna consulta respecto a su uso. Como ven, acá básicamente el tema se trata de practicar, ¿no? Practicar todos los reportes financieros. Los aplicativos que les he dado vía el link tienen una licencia hasta el 31 de marzo, pero bueno, como un bono adicional por ser los participantes en esta clase, se les va a dar un uso adicional de 2 meses, ¿ya? De 2 meses, para que vayan haciendo sus prácticas. Eh, Con respecto a si ustedes quieren utilizar esto con una licencia anual, el costo adicional sería de 50 soles, ¿ya? Implica aumentar la licencia por un año y también darles pautas en el proceso si por si acaso tuvieran alguna consulta al respecto, ¿sí? Ese sería el beneficio por esa licencia anual adicional que ustedes finalmente lo pueden utilizar, ya sea para sus cierres trimestrales, más que todo el flujo efectivo, el estado de cambios de patrimonio, y para lo que es el cierre anual, ¿ya? Claro, como es el año 2024 y como es una licencia anual, tendría que darles estos mismos aplicativos, pero actualizados. Hay algunas cosas que tengo que actualizar, unas pautas, unos macros que tengo que actualizar, porque el ejercicio del periodo económico cambia, ¿sí? El periodo económico cambia. Bien, si hasta acá tuvieran una consulta, me gustaría decirles que este es todo con respecto al cierre de estados financieros, pero no, este es solamente una herramienta que para que tenga fuerza necesariamente tienen que recurrir a la doctrina. Y la doctrina implica estudio de marco conceptual y NICS-SP, que es una literatura bastante amplia, cuyo, cuya temática en algunos meses en el grupo de WhatsApp lo doy de manera gratuita. A veces toco eh, alguna NIC en específico, o un poco del estudio del marco conceptual, un poco de todo, ¿no? Respecto a la doctrina. Lastimosamente no hay muchos adeptos justamente al estudio de la doctrina, ¿no? Más se inclinan por la parte práctica, que nosotros lo llamamos técnica. Hay dos mundos, dos universos en la parte contable, ¿no? La doctrina y la técnica. Más se inclinan por la parte técnica, más me preguntan cuando una clase de operaciones recíprocas, que es algo sencillo en realidad, hacer operaciones recíprocas previo análisis de cuenta. No se trata de simplemente entrar a la web contable, ¿no? No se trata de ir acá, ¿no? Como veo que muchos colegas lo hacen. Se hagan reportes, formatos contables, avance de operaciones recíprocas, ¿no? Y estos son sus operaciones recíprocas, lo que aparece acá. Totalmente en desacuerdo, ¿no? Es un reporte incompleto. O sea, ¿cómo pueden asegurarse que toda la información de operaciones recíprocas esté acá? Eso es imposible. Si no hay un análisis de cuenta de por medio, esa información es incompleta. Por eso es que cuando hacen esta inmigración de información a la web contable y de la web contable al módulo de operaciones recíprocas, cada uno tiene una cifra al azar, ¿no? Yo tengo 100, 120, ya yo cierro mis actas y que la otra entidad te responda por los 20 restantes. O sea, de conciliación no tiene nada, porque nunca concilian. No se comunican, cada uno cierra. Y más que va a la correctadera, ¿no? Del cierre de los estados financieros, cada uno cierra. Y el que cierra primero es el que gana, ¿no? El segundo, el que se queda con el acta, con la diferencia, es el que pierde y ve la manera cómo responder. Si no hay análisis de cuenta de ambas entidades, si ambas entidades no manejan el mismo criterio, la misma doctrina, la misma forma de trabajo, nunca va a haber conciliación.
Lo mismo que una pareja, ¿no? Si ambos no piensan de manera similar o tienen la misma cultura, probablemente no lleguen a conciliar, no puedan limar asperezas. Lo mismo pasa con las operaciones recíprocas, que de recíprocas o de conciliación, perdón, no tiene nada, ¿no? Entonces, eso sí es un estudio aparte, requiere de análisis de cuenta. Muchos me piden también el estudio de las cuentas de enlace. Tengo aplicativos de cuenta de enlace. En realidad, para todo trato de automatizarlo. En cuentas de enlace tengo aplicativos aparte, pero también implica el estudio de determinados hechos económicos. Todos los aplicativos que he hecho, por si acaso, no, yo no soy informático, ¿ah? Primero analizo el hecho económico y en base a eso le doy una estructura en mis macros, haciendo aplicación de criterios, ¿no? Y de estudio de mis hechos económicos, pero de mi entidad. Entonces, hay otras entidades cuyos hechos económicos de cuentas de enlace es mucho más complejo porque manejan más fuentes de financiamiento y mis macros no les servirían. Tendría que acomodarlos al hecho económico de sus unidades ejecutoras y claro, le daría muchos mejores resultados. Pero para eso tendría que analizar primero sus hechos económicos. Y hay un punto débil acá de todos los contadores en cuanto a sus unidades ejecutoras, y es que no conocen a profundidad sus hechos económicos. No lo conocen. Entonces, eso dificulta el estudio de elaborar un programa en Excel, ¿no? Dificulta el darles una respuesta más precisa de acuerdo a sus necesidades de información. Entonces, bueno, eso es todo lo que puedo comentarles hasta el momento de este pequeño taller de aplicativos contables. José Luis me comenta, ¿y por qué medio da sus cursos? Por mis grupos de WhatsApp. Tengo un grupo de WhatsApp que tenemos algo de 450 participantes. Ahí siempre mando mis link de los Zoom, a tal hora para charlas gratuitas, totalmente gratuitas. Si gustan, finalizar la clase, perdón, voy a enviarles los links para que se puedan unir a mi grupo de WhatsApp, que es por donde ahí también envío la publicidad de charlas gratuitas o algún curso pagado, ¿no? Sí, también damos cursos de Nix. Pueden entrar a mi página de YouTube. En mi página de YouTube también van a ver una serie de charlas, ¿no? Ponen ahí YouTube, ¿no? Ponen acá mi nombre, Lauro Yoli Flores Velázquez. Ahí está. Lo van a ver como contabilidad gubernamental Perú. Casi, casi llego a los 1000 suscriptores. Y van a ver, hay una serie de videos de todo tipo. Flujo efectivo, no están los aplicativos obviamente, flujo efectivo, F3, F4, NIX-SP, marco conceptual, cuentas de enlace, operaciones recíprocas, y nada, la diversidad de temas que se me ocurran. Gracias a Dios, mi experiencia radica en ser integrador a nivel de ejecutorial y a nivel de pliego. Siempre he estado trabajando a nivel de pliego y tomado el mando de varias unidades ejecutoras, Ministerio de Educación, Cultura, Exterior, y visto diversidad de temáticas, ¿no? De municipalidades distritales, regionales y demás. Entonces ahí van a ver, ¿no? En mis videos de todo un poco, desde hacer asientos contables básicos, cómo funciona el PIA, desde el link de acceso para libros contables, que tengo algo de 5 o 6 libros de mi autoría, totalmente gratuito, le dan clic, ahí está el enlace del Drive, pueden descargar los libros totalmente gratuitos hasta lo más complicado, ¿no? Entre comillas, que es elaboración del F4, F5, F2, desde el punto de vista teórico, ¿ah? No desde un punto de vista práctico, como ustedes están viendo acá, con uso de aplicativos. Acá no están los aplicativos en Excel, simplemente es más que todo la explicación de cómo funcionan estos reportes financieros. ¿Ya? También hay talleres de cierre contable, algunos que di en su oportunidad, talleres pagados en su momento, pero que ahora ya son gratuitos porque son de años anteriores, del año 2021, 2020, 2022. Le hice con algunas empresas capacitadas que de vez en cuando me invita. Decreto Supremo 043, que es un tema bastante importante para el gobierno nacional, bastante importante, por el tema del cálculo de saldo de balance. Cálculo de saldo de balance todavía no he hecho un taller respecto a eso porque es toda una variedad de temáticas a estudiar el saldo de balance. Que mientras no tengas claro el hecho económico, difícilmente puedas transmitir
el por qué haces lo que haces con respecto a tal tema, ¿sí? Entonces, hay de todo, evaluación de la vida útil de los activos, ¿no? También es toda una temática, o sea, cada tema que ustedes estudien, cada pequeño mini tema que ustedes estudien, tiene una razón de ser. No es simplemente un asiento contable deben haber validado y presentado. Va mucho más allá. Hay toda una historia detrás de cada registro contable, ¿no? Acá están videos de cierre contable de los anteriores, NICS SP, de todos los que pude aprender en un año de estudio, NICS SP desde la 1 hasta la 31 me parece, ¿no? NICS SP 16, 19, 23, hoja de trabajo de flujo efectivo que ustedes me comentaban, ¿sí? Pero no es lo que se esperan, es un trabajo muy engorroso, no es algo que se pueda entender de buenas a primeras, ¿no? Está diseñando un aplicativo para esta hoja de trabajo de flujo efectivo, pero lo terminé a medias, es bastante complicado ya que es un método antiquísimo, ¿no? De hace 30 50 años, la cual particularmente pienso que debería desaparecer para efectos del pedido de la DGCP. Marco conceptual, esto sí tienen que estudiarlo de cabeza, marco conceptual, MIG SP9, ingreso de transacciones con contraprestación, sin contraprestación, ¿sí? MIG SP31, intangibles, y bueno, una serie de temáticas. Una serie de temáticas en las cuales hablo del fondo del tema, no de la forma. Normalmente nosotros vemos forma, y la forma, lo que vemos con nuestros ojos, nos engaña. La forma nos engaña y nos conduce al error, porque no hay un análisis más profundo del fondo del hecho económico. Siempre en todas las clases hablo acerca del análisis del hecho económico, ¿ya? Del hecho económico. Hay, no sé, creo que hay 106 videos, hay algo de 6 libros, cada libro tiene como eh, 80 hojas. Hay libros de estudio de contabilidad básica, de elaboración de estados financieros, anexos financieros, marco conceptual, algunos NICS CP, bastante material de estudio. Como les digo, esta es una historia de nunca acabar, pero de alguna manera les va a servir para las necesidades de información que tengan en sus entidades públicas. Y es totalmente gratuito. ¿Ya? Al día de mañana les voy a mandar el link de invitación a mis grupos de WhatsApp, en donde también van a recibir notificaciones para cualquier charla gratuita que puedan tener y gustosos de atender cualquier consulta, ¿no? Siempre en las charlas gratuitas aprovecho para ver las consultas de los colegas. ¿Sí? Bien, colegas, creo que sería esto todo por el taller del día de hoy. Les agradezco su participación. Me gustaría mucho que en lo más pronto posible puedan llegar a ejecutar estos aplicativos. Cualquier consulta me la hacen saber por el WhatsApp, ¿no? En cuanto a su uso, de repente hay algo que no quedó claro. El video de esta segunda sesión se los voy a grabar y en transcurso de la mañana se les enviaré el link para que puedan ir trabajando. ¿Sí? Bien, colegas Lady, José Luis, no, a todos los colegas agradecidos por su participación y ya seguramente nos estaremos viendo en en otro taller contable. Sí, bien. Gracias a todos y hasta pronto.